Le voy a animar en esta mañana a que pueda tener un lugar donde anotar, ya sea su celular, sea su libretita, cuaderno de notas, que pueda usted anotar los pasajes que vamos a estar revisando. Hay algunos que van a estar en las diapositivas, otros no. Así que por favor también tenga su Biblia abierta porque vamos a comenzar la serie que por nombre le hemos puesto. ¿Cuál es el nombre? El yo soy. ¿De dónde sale esta palabra? ¿A quién se le ocurrió mencionar esto? En nuestro español o en nuestra cultura decir yo soy simplemente es algo inicial para poder describir algo que somos, ¿no? Por ejemplo, yo soy ingeniero, yo soy un hombre, yo soy, y ahí podemos añadirle cualquier profesión o cualquier cosa. Pero, pero, cuando hablamos de yo soy en las escrituras, vamos a ver a qué se refiere. Quiero que comencemos desde el inicio de los tiempos, desde la creación. Van a ir viendo unas cuantas imágenes ahí en las diapositivas de lo que voy a ir mencionando. Desde el inicio a Dios le plació crear el mundo y todo lo que existe, todo lo que usted ve y todo lo que no ve, aún lo más pequeño, lo más diminuto y lo más grande que nos pudiésemos imaginar, aún más que eso Dios lo creó. Pero en medio de esa creación, Adán y Eva se rebelaron contra Dios. A Dios le plació a medida que fue pasando el tiempo llamar a un hombre llamado Abraham. Y este hombre, pues es conocido como el padre de la fe, porque la promesa que Dios le dio es que de su descendencia, pues sería su pueblo, o sea, él tendría mucha descendencia, tan infinita como el número de las estrellas. Y esto es algo interesante porque si analizamos la vida de Abraham, vemos que era un hombre de avanzada edad, su esposa era estéril, y cómo puede ser posible que va a tener muchos hijos, pues bueno, Dios le dio esa promesa. Luego el cumplimiento de la promesa, pues viene Isaac, que es el hijo de Abraham, y en Isaac, pues, viene un desafío tan grande para la fe de Abraham en poderle pedir a su hijo. Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Y fue un desafío muy grande para Abraham, pero en medio de eso, él lo superó, confió en el Señor y cuando estaba a punto de matar a su hijo, dice que Dios detuvo su mano y le mostró que había un sacrificio para que lo haga en vez de su hijo. Pasó el tiempo, Isaac fue creciendo, pues tuvo hijos. Y ahí está Jacob. Y con Jacob es lo que comúnmente se lo conoce después como Israel, que significa el que lucha con Dios. Y Jacob pues tiene varios descendientes, tiene varios hijos. Y de ahí se constituye lo que por lo general conocemos como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de los descendientes de Jacob. Ahora, en medio de todo lo que les he mencionado, el pueblo de Israel iba creciendo en número, pero luego pasó una gran hambre, una hambruna. Dentro de uno de estos personajes de los hijos de Jacob, de los descendientes de Jacob, aparece un hombre llamado José, que los niños por lo general en escuela dominical se los conoce como José el soñador José. Este José, pues, se convierte en una pieza clave en medio del pueblo de Israel, porque cuando ellos, los descendientes de Jacob, tenían mucha hambre, pues fueron a buscar ayuda hacia Egipto y allí se encontraba José, porque había sido vendido por sus hermanos. Y lo interesante de esto que les estoy mencionando es que él se convierte en una pieza clave porque ayuda a sus hermanos, ayuda a su pueblo y el pueblo de Israel comienza a quedarse en ese lugar por la situación económica y social y se multiplica y se multiplica. Van pasando los años, hermanos. No se aburre la historia que les estoy contando. Van pasando los años hasta que llega el Éxodo, el libro del Éxodo que usted tiene en las escrituras. Y se dice que ya se había olvidado el faraón y ya eran otros gobernantes acerca de lo que había hecho José, porque había ayudado mucho en el reino al faraón de esa época. Y ahora el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y en medio de esa esclavitud, pues ocurre algo. Tenían temor de que el pueblo de Israel se multiplique tanto y que se rebele contra Egipto. Entonces mandan a matar a todos los bebés, a todos los niños. Y dentro de esa situación aparece un bebé judío que le pusieron por nombre Moisés. Y ahí pueden ver una imagen ahí. Por la gracia, por la sabiduría y la astucia de unas mujeres, Dios guardó la vida de este niño, el cual creció en la casa del faraón como uno de los hijos, y es Moisés, el que comúnmente conocemos como el gran Moisés. A Moisés, pues antes de ser el gran Moisés, él viendo que golpeaban a una persona judía, él fue y trató de hacer algo y terminó matando a ese egipcio y del temor salió huyendo al desierto. No se aburre que ya llegó al punto. Y cuando ya fue al desierto, se encontró con un hombre llamado
Jetro y sus hijas. Obviamente, él tenía temor de regresar a Egipto porque si lo cogían, lo mataban. Había matado a un egipcio. Entonces, ahí en el desierto es donde se desarrolla la historia que voy a comenzar en esta mañana. Les pregunto, ¿con qué nombre conoce usted a Dios? Algunos pudiesen decir, bueno, yo conozco al Señor como que Él es mi pastor y nada me faltará y no sabemos el Salmo 23. Bueno, Él es Jehová. Otros dicen, no, es Jehová nomás. Otros dicen, Jehová es mi justicia. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Usted ha visto ese letrero en las tiendas, ¿verdad? La tienda Jehová Jireh. Y por lo general, pues, es un lugar de abastecimiento. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Tzidkenu, que significa Jehová es mi justicia. Y así varios nombres que de cierta manera no es el nombre en sí de Dios, sino que muestran una cualidad de quién es este Dios, una característica de quién es este Dios. Pero a Moisés Dios le dijo de una manera particular cuál era su nombre. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. El primer punto, zarza ardiente. Vamos a leer en el libro de Éxodo, por favor, acompáñenme. Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 13-14. Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 14. ¿Lo encontró? Amén. Solo una persona lo va a encontrar. ¿Lo encontraron? Amén. Ok. Perdón, se confundió la Éxodo 1. Perdón. Voy a leer la porción de Éxodo 13, ¿verdad? Versículo 3, 13, 14. Está mal tipeado, perdónenme. Éxodo 3, 13, 14. Las escrituras dicen, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me han enviado a ustedes, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Ok? Después de haber pasado el problema de Éxodo 3, por favor, Éxodo 3, del 13 al 14, es interesante poder ver acá cómo en medio de una situación muy sobrenatural y sorpresiva para Moisés, el ver una zarza ardiente. ¿Qué es una zarza en sí? Traté de poner un dibujo ahí, es como una especie de un árbol, un arbolito, en el cual pues había un fuego que no cesaba, un fuego que no se consumía, seguía ahí eso prendido y eso llamó la atención a Moisés. Moisés se acerca y el Señor le dice, hey, detente porque estás en suelo santo, quítate las sandalias. Y en medio de eso, Dios le hace el llamado a Moisés y le dice, tú vas a ir a liberar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés diciendo, pero Señor, no. Y ya vimos un poco en la serie acerca de Moisés y vimos que realmente puso muchas excusas. Y dentro de esas excusas era, Señor, ¿y en nombre de quién voy a ir? Pues le dijo, mira, anda, diles que yo soy el que soy. Imagínense a Moisés, que yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Si nadie había escuchado el nombre del Señor. Recién se le estaba revelando a Moisés. Entonces Moisés está escuchando eso y Dios en el versículo 15 le dice, así le dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados es el que me está enviando. Y ya voy a explicar un poco acerca de esto que se menciona acá. Hermanos queridos, este yo soy el que soy tiene una profundidad asombrosa. Porque ya con solo decir yo soy el que soy, no da lugar a otras personas fuera de él. Con el yo soy el que soy, él está hablando de un verbo hebreo que significa ser o existir. Con el yo soy el que soy, él está diciendo yo realmente existo, soy autoexistente, soy eterno, soy autosuficiente, soy autodistinguido, soy inmutable.
La frase el yo soy el que soy es tan profunda en un contexto hebreo, con la palabra misma de ser o existir, que en sí se habla del que es, del que era y del que ha de venir, del que será. Entonces, el yo soy el que soy habla de tres tiempos, los cuales para nosotros es difícil de entender. Porque si yo digo yo soy, te hablo de ahorita. Pero el Señor cuando dice acá, yo soy, está hablando de que Él era, de que Él es y que Él será. Y eso habla de una eternidad. Dios le está revelando en medio de ese nombre una de sus cualidades, sus características, y es que Dios es eterno. Dios tiene una naturaleza diferente a nosotros. Nosotros no podemos decir el yo soy hablando como el nombre de Dios, porque nosotros no somos así. Nosotros no somos autoexistentes. Dios es quien nos sustenta. Nosotros no somos inmutables, o sea, Dios es inmutable. Nosotros sí cambiamos, Dios no cambia. Pero Dios, en su misericordia, nos revela su nombre para que entendamos de que Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Cuando usted conoce a alguien, ¿qué es una de las primeras cosas que se pregunta? El nombre. Para tratar de por lo menos conversar con esa persona por su nombre. Hay personas que son olvidadizas y solo dicen, amigo, amiga, ok, Dios no hace eso con nosotros. Las escrituras enseñan que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, Él sabe nuestro nombre, pero no solamente Él quiere que sepamos que Él nos conoce, sino que Él quiere que nosotros le conozcamos. Y por eso Él se presenta y dice, yo soy el que soy. Mucho gusto. Qué asombroso. Moisés está recibiendo esta revelación de entender que Él es el que fue, el que es y el que será. Revelar el santo nombre a Moisés implicaba una relación íntima. Es un nombre que implica santidad, separación. Es el hecho de poder entender que no hay nadie en esta tierra que pueda decirse que Él es el yo soy. No hay un ser humano capaz de poder decir, soy el yo soy, porque no es nuestra cualidad, no es nuestra característica. Dios en su misericordia nos da de su palabra y nos promete una vida eterna en Él. Pero aún así nosotros no somos dioses, pero Él es el que es. Amén. Este nombre del yo soy el que soy era tan santo, tan admirable, que incluso se dice por historia en la cultura hebrea que cuando ya tuvieron los escritos del Antiguo Testamento y empezaban a copiarlos para poder tener más y poder tenerlos en el pueblo, en los sacerdotes, se dicen que cogían y empezaban a escribir. No sé si usted sabía esto, pero empezaban a escribir todo lo que decía las escrituras, hasta que se topaban con este nombre, el nombre de Dios. Y dice que cuando llegaban a ese punto y veían que estaba ahí, ellos cambiaban y cogían otro lápiz, por así mencionar lápiz, otra forma en la cual ellos escribían, y luego escribían el nombre de Dios con mucho temor. Luego que terminaban de escribir, ¿qué hacían? Fran, ayúdame por favor. ¿Ven? Puedes partir este lápiz. ¿Sí? Partían el lápiz, así con la fuerza maravillosa de nuestro hermano Fran. Partían el lápiz y lo dejaban a un lado. ¿Por qué? Porque ellos decían que el nombre de Dios era tan santo, tan único, que un lápiz nuevo solo lo podría escribir y no se debería volver a usar más ese lápiz. Así era la cultura hebrea en cuanto al significado del nombre de Dios. Era maravilloso. Tenían tanto respeto, tanto honor hacia aquello que decían, no, una sola vez nomás puede usarse este lápiz. De hecho, en el idioma hebreo, la palabra es YHWH. Lo que ustedes vieron en el versículo 15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados. Eso que se encuentra allí prácticamente es YHWH, lo que ustedes ven ahí. Luego, el hecho de que cuando veían el nombre de Dios y sabían que eso no se puede pronunciar realmente, a ver, pronuncie lo que está arriba. Es difícil porque no tiene vocales, es difícil. De hecho, se dicen muchos teólogos y por la historia que el respirar es pronunciar el nombre de Dios. ¿Usted lo ha escuchado? A ver, vamos a respirar conmigo. A ver, vamos. Inhale, bote. Se dice que ese sonido prácticamente es el YHWH.
Realmente el respirar de cada persona, de cada ser humano acá, está alabando, está mencionando el nombre de Dios. Muchos teólogos, muchos eruditos concuerdan eso por tradición que se ha venido enseñando. Ahora, para una manera más práctica en cuanto a nosotros poder pronunciar el nombre de Dios, porque como decimos, los judíos consideraron la palabra Adonai, que significa Señor. Y cada vez que llegaban allí, preferían no mencionar, ni siquiera escribir ya en un tiempo el nombre, YHWH, el nombre del Señor, y empezaban a poner Adonai, Adonai, con mayúscula. Y cada vez que veían Adonai, sabían que era el nombre del Señor, impronunciable, ¿ya? Pero fue pasando el tiempo y los judíos hicieron una mezcla. Mezclaron el Adonai con el YHWH, que es lo que ustedes ven ahí. ¿Qué dice ahí abajo? Yahweh. Y así las traducciones y el lenguaje fue cambiando y la pronunciación a tal punto que en algunas Biblias dice Yahvé, en otras Biblias dice Yahweh, Jehová. Pues, hermanos, ¿por qué les estoy contando esto? Porque el nombre de Dios es único, es impronunciable realmente, pero para nuestra mente, para nuestro idioma, para el día a día, podemos decir Jehová, Yahvé. Hay algunas Biblias que lo traducen de esa manera. Pero hermanos, el hecho de que no podamos pronunciar el nombre de Dios no quita lo que realmente es. De hecho, debería hacernos entender que es único, que es realmente maravilloso y asombroso, que no podemos realmente ni siquiera pronunciarlo, que como lo dice la tradición, en el respirar tenemos el YHWH, pero hasta ahí. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos palabras como esas. Y los judíos tenían una oración, un recital que se lo grababan desde pequeño, los niños, hasta el día en que se mueran, lo hablaban. ¿Saben cuál es ese? El Shema. ¿Sabe qué significa Shema? Significa oye. Es un llamado de atención, es oye. El Shema, si ustedes lo ven ahí, Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. En Reina Valera dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y continúa hablando acerca del gran mandamiento de amar a nuestro prójimo y hablando de que las generaciones deben escuchar el nombre del Señor. Pero les comento esto porque es maravilloso, es muy asombroso el hecho de que el pueblo de Israel tenía esto presente desde su niñez. Desde que tenían conciencia de grabarse cosas, los padres les enseñaban y les decían, mira, reconoce que hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y eso actualmente se lo conoce como el monoteísmo, el hecho de que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, los judíos comprendían eso. Los judíos entendían que el yo soy era único, era santo, era especial. No hay otro como él. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor era para el yo soy. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. La gloria, la honra y el honor solo es para Dios. Las generaciones van pasando y hay muchas personas que empezaron a hacer, incluso desde el tiempo de Israel, ídolos, estatuas de madera, de oro, de bronce, de lo que podían. Y hacían figuras y rendían adoración y rendían culto. Y el Señor dice, hey, yo soy el Señor. A nadie más debes darle gloria, a nadie más debes darle honra. Y el Señor no es una estatua, el Señor no es una figura, el Señor ni siquiera lo podemos ver. Es un Dios único, es un Dios invisible. Y esto es súper importante, hermanos, porque nosotros como seres humanos, por causa del pecado, caemos en algo llamado la idolatría. Hacemos ídolos de lo que se nos ocurra. Nuestro corazón, dicen algunos, es una fábrica de ídolos. Por eso en Dios nosotros estamos llamados a renunciar a aquellos ídolos. Puede ser un ídolo tu trabajo, puede ser un ídolo tu familia sin darte cuenta, puede ser un ídolo tu esposa, tus amigos, tus hijos pueden ser ídolos. ¿A qué me refiero con ídolos? Me refiero con cosas o personas que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Dios nos llama a que a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Amén. Por eso, a ese Dios único y verdadero, el gran yo soy, que no podemos ver, a Dios le plació no solo mostrarnos su nombre,
sino que él dijo, yo mismo voy a ir y voy a conocer a la humanidad. Dios se hizo carne, que es el segundo punto de este mensaje. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió un Salvador. Las personas, la humanidad se encontraban en una empinada hacia el infierno, pero de carrera, ¿sí? Por no decir que estaban totalmente de cabeza. Porque nosotros, a causa del pecado, lo único que merecemos, dicen las Escrituras, es la muerte eterna, es el infierno. Porque nuestro corazón, nuestra vida está alejada de Dios. No se trata de ser una buena persona. Se trata de poner nuestra fe y nuestra confianza en que solo Dios puede salvar al hombre. Amén. Por eso Dios desde el Antiguo Testamento promete un Salvador y dice, yo voy a enviar un Salvador. Yo voy a enviarles a alguien que va a salvarlos de sus pecados. Voy a enviar a alguien que va a salvar a mi pueblo. Y para Navidad, por lo general, recordamos uno de esos pasajes, no sé si se acuerdan. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No sé si usted es una cara rara cuando lee un versículo como esto, pero yo hacía muchas veces caras raras porque decía, ¿cómo puede ser posible esto? Que a un niño, un hijo se nos va a entregar, que va a tener un gobierno sobre sus hombros y a él se le va a llamar Consejero Maravilloso, a él se le va a llamar Dios Poderoso, a él se le va a llamar Padre Eterno, Príncipe de Paz. Imagínense que los judíos tenían profecías como esta, pero hasta ahí quedaba. Porque cuando vino Jesús, el cumplimiento de la profecía, muchos lo rechazaron y ya vamos a llegar a eso. Juan 1:18 enseña que a Dios nadie lo ha visto. ¿Alguien ha visto a Dios? O sea, realmente el Dios, o sea, no, realmente no, nadie ha podido ver a Dios. Incluso se dice en las escrituras que realmente lo vemos en nuestra condición como estamos, pues somos fulminados. Pero Dios ha permitido que en cierta manera tengamos algo de conocimiento de quién es Él. Y las Escrituras dicen, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y entonces en escena entra Jesús, un personaje el cual ha sido crucial dentro de la historia de la humanidad porque ha causado mucha revolución. Ha causado revolución en los corazones, los cuales dicen, yo no creo las palabras de Jesús, y se desvían por otro lado a creer cualquier otra cosa. Hay otros corazones que dicen, yo sí voy a creer las palabras de Jesús, y empiezan a tener fe. Y cuando se dan cuenta de versículos como estos de que Jesús es el mismo Dios, según las Escrituras, entonces empezamos a rechazar, porque decimos, epa, pero leímos el Shema, ustedes leyeron el Shema conmigo, ¿qué decía? Uno es. Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y cómo puede ser posible que aquí se hable que el Hijo es el único Dios, el que nos ha revelado al Padre? Y empieza una confusión en nuestra mente, en nuestra humanidad, porque es difícil entender eso. ¿Es una realidad o es una verdad que es tan compleja y es tan sencilla a la vez al corazón que tiene fe en la obra de Dios? De a Dios le ha placido enviar a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Hay muchos que les es fácil entender eso y decir, sí, Jesús murió por mí en la cruz. Sí, pero cuando leemos pasajes en los cuales se habla de que Jesús, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que si Jesús no es el mismo Dios, entonces a Él sea toda la gloria y la honra? Si solo Dios, el YHWH, el yo soy, Él es el único que merece honra. Entonces entra un conflicto en nuestra mente y ahora, o es el mismo o no es el mismo, ¿a quién le creo? Yo le digo, hermano, disponga su corazón. Amigo que nos visita, dispón tu corazón a entender las escrituras y lo que Dios quiere hablar. No pongas lo que te parece. Mejor abre tu corazón y di, Señor, enséñame. Las escrituras enseñan que es el Espíritu Santo el único que puede guiarnos a toda verdad. En este momento yo puedo hablarles de esto y quizás muchos están en desacuerdo. No, yo no creo eso. Está bien. Yo confío en que el Señor va a obrar en su corazón y que Él va a hacer la obra. Amén. Por eso es que Juan 8, 57 al 59, Jesús tiene una conversación interesante con los judíos.
Recuerden que los judíos entendían que que Dios es uno solo, que no hay otro como Él, que es único, que es santo. Y cuando empieza a hablar Jesús acerca de Abraham, empieza una conversación muy interesante. Juan 8, 57 al 56. Entonces la gente dijo, ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Para nuestro lenguaje español pudiese ser insignificante leer algo como esto. Ya, antes que Abraham fuese, yo soy. Punto, pasamos de largo la lectura. Pero recuerde algo, hermano, amigo, recuerde algo. Las escrituras, lo que usted tiene ahí es una traducción. El idioma original es el griego en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el hebreo y un poco de arameo. Por eso es necesario ir a las escrituras y escudriñar, no solo quedarnos con una lectura rápida que hacemos. Necesitamos ir al idioma original para poder entender a qué se refiere. Y cuando usted va a este pasaje a ver en el griego, usted va a ver que habla de una frase en la cual se habla del yo soy, el mismo yo soy que se habla en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros entendemos que Jesús estaba haciendo igual a Dios, estaba diciendo que Él era el yo soy, es que entendemos la reacción de los judíos. Los judíos no eran locos aquí para decir que tomaron piedras para arrojárselas porque Él dijo que antes que Abraham fuese, Él era, como que si fuera algo sin importancia. Los judíos entendían muy bien que Jesús estaba diciendo que era el mismo Dios y eso enardeció los corazones de los judíos que dijeron, no puede ser posible, eso es una blasfemia. Tú no puedes ser el yo soy, solo hay un yo soy. Y empezó ese conflicto en el corazón de ellos. De hecho, si usted lee Juan 5:18, mira, anótelo y miren su Biblia. Juan 5:18 dice que los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Jesús estaba declarando con libertad que Él era el yo soy, que Él era aquel Dios que no habían visto, pues vino Jesús, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y Jesús nos vino a mostrar quién realmente es Dios. Jesús estaba declarando que era el yo soy, pues nos basta solo con ver la reacción de los judíos. Y si aún aquí hay personas que pudiesen decir, no, yo no sé, la verdad es que como que yo no creo mucho lo que estás diciendo, está bien, mira la reacción de los judíos. Los judíos reaccionaban así porque realmente entendían lo que Jesús estaba diciendo. No eran simples palabras, él estaba hablando lo que se había revelado a Moisés, el nombre de Dios. Y Jesús se atreve a decir, yo soy. Qué maravilloso, hermano. Por eso es que cuando murió Jesús, no hubo inconveniente entre los creyentes en poder entender que Él era el mismo Dios. Predicaban acerca de Jesús, predicaban acerca de su salvación. En las mismas cartas de Pablo se hace referencia a la deidad de Jesús, a lo divino que es Jesús. Y lo importante de esto es entender es que Jesús nunca afirmó ser otro Dios. Jesús afirmó ser el mismo Dios. Eso hay que tener en cuenta, porque hay muchas religiones que se han forjado a medida que han pasado los años en coger a Jesús como un personaje histórico y decir, es un buen profeta, es un buen maestro, es alguien admirable, pero no es Dios. Es verdad, Él murió por nosotros, pero no es Dios. Cuando la Biblia no nos enseña algo como eso. El yo soy es una frase que va más allá de lo que nuestro español puede entender. En el idioma original, pues realmente es una frase profunda en la cual Jesús se atrevió a mencionarla. Hermanos queridos y amigos que nos visitan, es de suma importancia considerar este nombre de Dios, el yo soy, y cómo Jesús mismo se apropia de él y dice, yo soy. El yo soy se menciona en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. Y de hecho, a lo largo de esta serie, porque esta es una introducción, a lo largo de esta serie vamos a estar viendo cómo Jesús dijo que Él era el pan de vida, que Él era la luz del mundo, que Él era la puerta, que Él era el buen pastor, que Él era la resurrección y la vida, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que Él era la vid verdadera. Jesús
murió por nosotros. Y cada una de las cosas que están allí, acerca de los 7 yo soy, es entender cómo Dios se da al hombre, cómo Dios se da y dice, mira, aquí estoy para que me conozcas. Quiero tener una relación contigo. Así como se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, se presentó, mucho gusto. Asimismo el Señor en Jesús nos revela su maravillosa deidad, nos revela su maravillosa majestad y nos dice, conóceme, conóceme. Y es por eso, hermanos, que en esta mañana Juan 8:24, después de lo que les he explicado, es un pasaje que se convierte en algo muy crucial para nuestra fe el día de hoy. Quiero que presten atención. No sé si lo han leído, pero dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Una vez más se menciona acá esta frase del yo soy. Yo sé que a muchas personas, como les dije, pueden decir o en religiones que existan, sí, yo sé que Jesús es el Salvador, Él murió por mí, pues es un buen maestro, un buen profeta, está bien. Sí, pero acá se nos habla de que no solamente es decir eso o creer eso, sino es el hecho de entender que Dios envió a su Hijo, que Jesús es el yo soy, que Jesús es el mismo Dios. Amén. ¿Cómo está su fe, hermanos? ¿Realmente había considerado esto que está escuchando? ¿Realmente había dicho, sí, realmente yo sé, Él es el yo soy? Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y si usted dice, la verdad es que yo no te creo mucho, Luis, necesito investigar más. Qué bueno, de eso se trata. Leer las escrituras, indagar, aprendamos juntos, compártanme aquello también. Porque lo que les estoy mencionando no es algo que yo me estoy inventando hoy. Es algo que ha venido de generación en generación desde las palabras de Jesús y los apóstoles transmitiéndose a la iglesia a lo largo de los años. Y ojo, aún en el siglo III comenzaron los conflictos teológicos. Empezó alguien y decía, yo no creo que Jesús es Dios, y empezó a promover eso. No, yo no creo que Jesús es humano, y empezó a promover eso. A tal punto que por ahí hubieron movimientos que la iglesia condenó y dijo, mira, esto no enseña las escrituras, esto no enseñó Pablo, esto no enseñó Pedro, esto no enseñó Jesús. ¿Quién te lo está enseñando? Simplemente terminaron siendo razonamientos y cosas humanas. Pero ojo, no solo quedó en el siglo III. Actualmente siguen habiendo religiones, movimientos religiosos que profesan cada una de esas cosas que fueron condenadas hace muchos años. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo. Yo les sé decir a algunas personas, y se los digo hoy aquí, a mí no me cree, hermano. Yo no estoy aquí para que me crea. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para compartir algo de lo que enseña las Escrituras. Deje que Dios le convenza en su corazón. Deje que Dios hable a su vida. Porque yo no lo puedo transformar. Por más que yo quisiera, por más que me enoje o llore, yo no puedo transformarlo. Pero Dios sí puede transformar. Amén. Amén. Y gracias a Dios hay muchos que dan testimonio acá, que Dios transforma sus corazones. Pero ojo, todo comienza con una disposición. Señor, aquí estoy. Habla a mi corazón, habla a mi vida. Y como para poder entender que esto habla de Jesús siendo el yo soy, Dios permitió, así como para que nosotros no tengamos que darle más vuelta, Dios permitió que a Juan, a su discípulo amado, se le dé una revelación de las cosas que sucederán en el último tiempo. Y al inicio habla de lo siguiente, Apocalipsis 1:8. A ver, acompáñenme en sus Biblias o pueden verlo acá. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre será y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Quién cree que está hablando acá, hermano? ¿Usted tiene esas Biblias que tienen la letra en rojo? ¿No? Bueno, hay Biblias que tienen letra en rojo para hablar de que es Jesús quien está hablando. Es Jesús quien le está dando la revelación a Juan y Jesús está diciendo, mira, yo soy el alfa y el omega. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Pues sí, solamente es YHWH, el yo soy, el Antiguo Testamento, el que se le presentó a Moisés. Sí, Jesús está diciendo el yo soy implícitamente. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era y el que está por venir. ¿Acaso eso no es el yo soy? El Todopoderoso. ¿Quién nomás puede llevar ese título, hermano? Ninguno de los que estamos acá, solo Dios. Y Jesús está diciéndole a Juan, aquí está,
yo soy el Todopoderoso. Y si usted va a versículos más adelante, el versículo 17 y 18, para no tener más dudas, nos dice, cuando lo vi, dice Juan, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Quiero que se dé cuenta de esas palabras que el Señor hoy le dice a usted. No tenga miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Amén. Qué asombroso Dios, el mismo Jesús, hablando de quién es Él, para que no tengamos dudas. Ahí está diciendo, yo soy el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesús. La Biblia enseña eso. Pues ese Jesús que murió por nuestros pecados dijo que Él era el yo soy, y los judíos procuraban matarlo por sus afirmaciones. Uno pudiese decir, no, es que los judíos estaban celosos porque era un gran maestro y les quitaba multitudes. Puede ser quizás una de las razones, pero una de las razones más fuertes era porque Jesús afirmaba ser el mismo Dios y los judíos eso era algo fatal. No comprendieron. Hermanos queridos, ¿y tú crees que Jesús es el yo soy? ¿Realmente creen que Jesús es el yo soy? Quiero terminar con la lectura de Juan, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Como les dije, esto es solo una introducción. A medida que vengan los domingos, vamos a ir viendo esos 7 yo soy que les mencioné anteriormente. Juan capítulo 1, versículos 10 al 14. ¿Lo tiene? Dicen las escrituras, hablando de Jesús. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo, pero hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y felicidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Jesús vino a los suyos, a su pueblo, a los judíos, y no lo recibieron. Pero cuando Jesús ya murió, el Espíritu Santo vino en cada uno de los apóstoles y empezaron a predicar. Muchas personas que ni siquiera eran judíos, empezaron a poner fe en Jesús. Empezaron a creer que Él era el que había de venir. Empezaron a creer que era el mismo Dios que vino a visitarlos y vino a morir por sus pecados. Y el Evangelio se comenzó a expandir. Y esto es algo asombroso porque la promesa del versículo 12 es para usted también. La promesa del versículo 12 es para mí. A todos los que creen en Él y le reciben, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Usted se considera un hijo de Dios? Si su respuesta es sí, la pregunta es ¿por qué? No, pues es que todos somos hijos de Dios. No, no. Aquí no dice que todos somos hijos de Dios. Aquí dice que los que creen en Él y los que le han recibido son llamados hijos de Dios. Y que estos hijos de Dios no son porque nacieron de un nacimiento físico, sino porque ellos nacieron de nuevo como no resultado de una iniciativa humana de nuestros padres, sino realmente de Dios. Hermanos y amigos, en esta mañana, Jesús, el gran yo soy, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, nos da hoy la oportunidad de acercarnos a Él, de reconciliarnos con Dios si usted se encuentra alejado, de acercarnos a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Hay muchas cosas que no comprendo, pero aquí estoy, dispuesto a aprender de ti. Enséñame, quiero conocerte. ¿Cómo está su corazón? ¿Cuál es la actitud que tiene en su vida? Es necesario entender que Jesús es el yo soy. Amén.